Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Amén, amados. Qué bendición estar con ustedes. Me gozo de poder estar esta mañana compartiendo junto a ustedes. ¿Por qué no comenzamos entregando este tiempo al Señor y le damos lugar para que Él pueda hacer lo que Él desea hacer? Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos permites estar juntos, por esta oportunidad que nos das para que podamos, Señor Jesús, cada uno de nosotros estar atentos a tu voz, atentos a tu palabra. Precioso Rey, que todo lo que se vaya a hablar en esta mañana pueda ser algo que tú nos permitas, Señor, mirar a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Tú eres el Rey, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga, amados. Podemos tomar nuestro asiento. Gracias. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Perfecto. Gracias, gracias. Qué precioso es poder estar con ustedes. Una vez más les traigo el saludo de mi amada esposa Pamela y mis hijos. Mi esposa no puede estar esta mañana con nosotros. Ella hubiera querido estar, pero ella se quedó en Cochabamba. Nosotros acabamos de regresar de Cochabamba. Hemos estado unos días allá compartiendo junto con mi pastor, el hermano Sam Green, que llegó a Bolivia, y estuvimos teniendo un tiempo muy hermoso y muy precioso juntos, tanto aquí en La Paz como en Cochabamba. Pero por favor sientan y reciban el saludo de parte de mi amada esposa, de mi casa y mi familia. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en la última vez que yo por lo menos pude estar? Me imagino que la mayoría, pero pueden levantar la mano cuando hablamos acerca de las cortes celestiales. ¿Sí? Ok, excelente, eso es excelente para que podamos edificar aún sobre ello. ¿Sí? Esta mañana, en estos minutos que tenemos, queremos tratar de cubrir. Voy a hacer todo lo posible por cubrir todos estos puntos. Quizás tú quieres poner algunas de estas cosas ya como un subtítulo dentro de lo que tú vas a estar mirando. Muy bien, pero vamos a hacer todo lo posible por cubrir las siguientes cosas. Vamos a tocar acerca de los ángeles y su rol en el plan de Dios. Los ángeles y su rol en el plan de Dios. Vamos a mirar también las características y clases de los ángeles. Este va a estar muy relacionado con lo que es la organización y la jerarquía angelical. Vamos a tocar estos dos puntos quizás muy seguidos uno con el otro. Queremos ver la iglesia y los ángeles. La iglesia y los ángeles, cómo se relacionan. Y vamos a estar tocando también, quizás hacia el final, a Satanás y sus ángeles. Parte también del propósito que tienen ellos. Los ángeles, un tema que quizás muchos hemos visto de alguna manera. De pronto algunas cosas que sabemos nos van a ayudar a poder mirar con mayor profundidad este tema, pero en muy pocas palabras y sin tratar de resumir todo lo que son los ángeles, porque en realidad necesitaríamos mucho tiempo
y estoy hablando acerca de meses, incluso años, para que todos nosotros podamos comprender a cabalidad lo que son los ángeles y cuál es su función, cuál es el ministerio. Existe un ministerio angelical, tanto de ellos hacia Dios, pero también de ellos con nosotros. No sé si necesariamente hacia nosotros, aunque lo incluye, pero sí utilizo la palabra con nosotros. La palabra de Dios es muy clara y en el libro de Apocalipsis, quizás el libro de Apocalipsis, si bien todos nosotros entendemos de que es un libro de la revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis tranquilamente podría ser un libro de mayor referencia angelical en todas las escrituras. Si tú tomas la palabra ángel o ángeles y buscas solamente en el libro de Apocalipsis, la cantidad de referencia angelical que hay en ese libro es impresionante. Por poco y termina superando la cantidad de veces que se ve a los ángeles en el resto de las escrituras. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque simplemente el hecho de que en el libro de Apocalipsis, que nos habla acerca de la revelación de quién es Jesucristo, que haya un contenido tan grande, tan alto de ángeles que están ministrando, porque van a ser los ángeles los que están hablando, van a ser los ángeles los que están revelando, van a ser los ángeles los que están trayendo incluso el juicio de Dios aquí en la tierra. Entonces, el decir de que el tema angelical es algo sumamente importante sería muy pequeño para poder ser fieles a lo que la palabra de Dios realmente habla acerca de esto. El tema angelical es, les decía, en pocas palabras, si pudiésemos resumir un poquito qué son los ángeles. La palabra de Dios nos dice, y en Apocalipsis lo va a decir claramente, los ángeles son consiervos nuestros. ¿Sí? Consiervos nuestros. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Juan más de una vez trata de adorar incluso a estos ángeles que se habían presentado. Los ángeles le dicen: no, levántate, ponte de pie, porque yo soy consiervo tuyo. Muy bien, entonces es muy importante entender esto. La palabra, vamos a ver algunos de estos pasajes, van a tener ahí, creo, también algunas cosas que van a estar pudiendo mostrarles. Muy bien, pero quiero tratar de cubrir todo esto, pero tengo tantísimos pasajes en las escrituras y estoy procurando la mayoría van a ser solamente del Nuevo Testamento. ¿Por qué del Nuevo Testamento? Porque estamos bajo un nuevo pacto. ¿Sí? Hay mucho que podríamos hablar acerca de esto aún también dentro del Antiguo Testamento, pero hay tanta riqueza en el nuevo pacto, hay tanta riqueza con Cristo Jesús resucitado. Se nos habilita a cada uno de nosotros una gran maravilla, especialmente en el tema angelical. Muy bien, entonces cuando nosotros pensamos en los ángeles, la palabra de Dios es muy clara. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos nos dice de que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles. ¿Recuerdan? ¿Sí? Sin embargo, siendo un poco menores los hombres que los ángeles, dice las escrituras que todo ha escogido el Padre sujetarlo a nosotros. Y especialmente yo voy a procurar enfocarme en el punto que tiene que ver con los ángeles y la iglesia, o la iglesia y los ángeles, porque eso es lo que somos nosotros. ¿Sí? Podríamos mirar muchos aspectos acerca del tema angelical, y voy a ser fiel a lo que me han pedido de que podamos tocar y compartir. Pero si de algo deberíamos nosotros conocer, es cuál es la interacción que debe haber entre la iglesia y los ángeles. Bien, pero veamos un momento acá un poco algunos pasajes que tienen que ver con los ángeles y el rol en el plan de Dios. Los ángeles y el rol en el plan de Dios. Vámonos un segundo a Gálatas capítulo 3, versículo 19. Gálatas 3, 19. Algo que quizás pocos nos damos cuenta de cómo los ángeles estuvieron involucrados en el plan de Dios desde un inicio, tiene que ver con la ley que es entregada. Ustedes recuerdan cuando Moisés sube, ¿verdad?, al Sinaí.
ahí en el tiempo de Pentecostés, y nos dice que habían relámpagos, habían truenos. Quizás vamos a tocar algunas características de los ángeles, pero ya les estoy empezando un poco a avanzar algunas de estas cosas. Los ángeles también son revelados como truenos, como relámpagos. Las escrituras son muy claras en esto, y hay una cantidad muy amplia y vasta acerca de esto. Pero miren lo que dice en el versículo 19. Pablo está hablando aquí a los Gálatas acerca de la diferencia entre la ley y la gracia, y dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que, ahora mira qué importante hasta que, porque la ley va a estar relacionada con los ángeles también, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién era la simiente a quien fue hecha la promesa? Cristo Jesús, ¿no es cierto? Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ahora, qué interesante, porque nos está diciendo dentro de este primer subtítulo, los ángeles y el rol en el plan de Dios, el rol de los ángeles. Uno de los roles principales que van a tener los ángeles va a ser poder dar o entregar. Esta palabra ordenada por medio de ángeles, en el griego significa fue arreglada completamente, fue instruida o prescrita por los ángeles. Significa fue puesta en un sistema organizado o planificado. Qué interesante que los ángeles entonces van a convertirse, o nos está revelando las escrituras. Nosotros no vemos esto en el Antiguo Testamento, por eso quiero enfocarme mucho en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento lo único que vemos es de que el Señor estaba, verdad, ahí habían relámpagos, habían truenos, había sonido de trompetas, sonido de bocina. ¿Recuerdan, no es cierto? Éxodo 17, Éxodo 19, 20, todos estos pasajes, y lo que la gente veía desde abajo era exactamente eso. Veía una densa oscuridad, dice la palabra, y Jehová estaba en medio de la densa oscuridad. Pero desde abajo ellos veían esto, veían relámpagos, escuchaban los truenos, escuchaban el sonido de bocina, e incluso el monte temblaba. En unos minutos creo que vamos a alcanzar a ver Hebreos capítulo 12 y cómo nos hace una comparación entre estos dos montes. Pero cuando Moisés sube, y esto no está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se nos revela. No se olviden de que el Antiguo Testamento es el nuevo contenido, pero el Nuevo Testamento es el antiguo revelado. ¿Sí? ¿Están aquí? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, en el Nuevo Testamento nos revela de que lo que estaba sucediendo allá arriba es de que los ángeles estaban ordenando la ley, estaban estableciendo, estaban poniendo una manera organizada a cómo la ley iba a ser dada. Por tanto, cuando nosotros vemos, claro, en el Antiguo Testamento vemos de que el Señor le dio las tablas y escribió las tablas, pero había un movimiento angelical muy tremendo en ese momento. Ahora, si ellos dieron la ley, y por eso es tan importante, ¿por qué crees de que, por ejemplo, Satanás, cuando Jesús es enviado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿por qué crees que Satanás utiliza las escrituras? ¿Cómo lo tentó? Sino con la palabra de Dios, sino con la ley. ¿Están siguiendo ahí? Entonces, si algo nosotros necesitamos entender de los ángeles es de que ellos conocen la ley. Bien, vamos a ver en un momento, y me estoy adelantando a varios puntos que estoy tocando, pero quiero procurar tocar todo lo que sea posible, porque de verdad, o sea, cuando me pide el pastor Fidel, hablemos acerca de ángeles, yo le digo, wow, qué tremendo, pero hay tanto para hablar acerca de esto que no quiero dejar muchas de estas cosas de lado. Pero es ahí donde nosotros entendemos, los ángeles conocen acerca de la ley. Pero los ángeles, y por eso es tan importante aprender a considerar el consejo completo de la palabra de Dios. La letra de la ley, ¿qué hace? Mata, pero el espíritu vivifica. ¿Sí? Entonces, esto es importante entender. En su mayoría,
en términos generales, ¿sí? Los ángeles conocen la ley, pero ellos no tienen lo que a nosotros como iglesia nos ha sido revelado. ¿Qué se nos ha sido revelado? O mejor dicho, ¿quién se nos ha sido revelado? El Espíritu Santo, que vino, ¿no es cierto?, a revelarnos, a mostrarnos a Cristo Jesús. Por eso el libro de Apocalipsis comienza la revelación de Jesucristo. ¿Me siguen? ¿Sí? Ahora, es muy importante, y por esa causa nosotros podemos mirar los ángeles desde la óptica del Antiguo Testamento y vamos a tener una cierta revelación, un cierto mover de todo eso, o podemos mirar la óptica desde el Nuevo Testamento, porque aún los ángeles van a recibir una renovación de la revelación de Jesucristo. ¿Sí? Entonces es muy importante entender de que los ángeles estuvieron ahí puestos con el tema de la ley. Vámonos a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Mira, dentro del plan de Dios, versículo 7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahora, dentro del plan de Dios, ¿dónde están los ángeles? Los ángeles están, podríamos estar hablando, por ejemplo, acerca del tema de Job. Ustedes recuerdan cuando le hace la pregunta: ¿dónde estabas tú, Job, cuando las estrellas del alba alababan mi nombre, mientras yo ponía las bases de la tierra? Los ángeles estuvieron desde la creación. En el principio Dios creó los cielos primero y luego la tierra. Al crear los cielos, Él va a crear a los ángeles y toda su jerarquía angelical. Muy bien. Entonces ellos estuvieron allá. Pero acá estamos mirando de que los ángeles también estarán cuando Cristo Jesús se manifieste en su poder desde los cielos, cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos. Ahora, yo sé que muchas veces utilizamos este pasaje únicamente para mostrar en un tema o un término escatológico, o sea, en un tema de los tiempos finales. ¿Cuántos creen que Jesús regresa? Aleluya. Pero ¿cuántos de ustedes saben que Jesús ya regresó? ¿Cómo? ¿Ya vino? Ay, entonces me perdí el arrebatamiento. No, es que viste, estás pensando en términos escatológicos. Jesús fue. ¿Se acuerdan cuando les dice a los discípulos: yo me voy, pero regreso? Y 3 días después, ¿regresó o no regresó? Algunos están todavía así, no sé. Ok, otra vez, ¿cuántos saben que Jesús regresa? Ahora vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántos entienden que Jesús regresó? Ahora seguimos entendiendo, sí, Él regresará con su poder. Pero hoy, por ejemplo, durante la adoración, ¿acaso no sabemos y no entendemos que todo tiempo en que la congregación se reúne, no nos dice esto incluso en el Antiguo Testamento? Salmo capítulo 22: Jehová está en medio de la alabanza de su pueblo. Y luego nos dice: y no tiene Él vergüenza de anunciar a sus hermanos en medio de la congregación. Entonces, cuando Él se manifieste, nosotros podemos tener simplemente un contexto de cuando el Señor se manifieste y venga y todo ojo lo verá, sus ángeles también van a venir con su poder. Pero ¿acaso no es cierto cuando también estamos en una congregación reunidos y Él manifiesta su poder, que los ángeles también están presentes? Esto es muy importante entender. Mientras estábamos terminando la adoración, mi amada esposa, que está allá en Cochabamba, gracias, me escribía y yo le decía: sabes, hay un movimiento angelical tremendo. Porque ella me decía: debes estar cansado, porque fui a dejarlo a mi pastor a las 3 de la mañana, regresé a casa, dormí un par de horas y de ahí me alisté, volví y subí acá. Y me dice: debes estar cansado. Yo le digo: sí, pero estoy emocionado. Y me dice: ¿por qué estás emocionado? Porque mientras estábamos adorando, yo vi un movimiento angelical tremendo e impresionante. Desde los montes empezaron a congregarse aquí alrededor de este lugar, porque los ángeles también quieren aprender junto con nosotros. Entonces, cuando Jesús se manifieste desde el cielo con
con los ángeles de su poder. Es muy importante entender de que ellos son parte integral del plan de Dios. Miren 1 Timoteo 5:21. 1 Timoteo 5:21. Te encarezco, y esta es una carta apostólica de Pablo hacia su hijo espiritual Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Mire qué interesante esto. Te encarezco delante de Dios, 1, delante del Señor Jesucristo, 2, y de sus ángeles escogidos, 3, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces es importante entender de que los ángeles entonces son testigos de los mandatos apostólicos que recibimos. Por eso es tan importante entender, cuando tú estás en un ámbito congregacional, cuál es el ámbito desde la palabra que se está entregando. Puede ser una palabra pastoral, puede ser una palabra magisterial, puede ser una palabra evangelística, puede ser una palabra profética o puede ser una palabra apostólica. Y aquí nos está diciendo, te encarezco esto. Él como apóstol, como un padre espiritual, él está diciendo, no es solamente delante de Dios, no es solamente Jesucristo nuestro Señor, sino también los ángeles, porque los ángeles se hacen testigos de toda palabra apostólica que la iglesia recibe. Porque esa palabra apostólica entonces no es solamente una instrucción. En un momento, cuando hablemos acerca de la iglesia, vamos a entender, no es solamente una instrucción para la iglesia como somos nosotros, sino que la iglesia, lo que ha llegado a formar parte, la iglesia es parte de lo que el apóstol Pablo dice. Nosotros adoramos al Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahora, qué interesante esto de que toda familia en los cielos y toda familia en la tierra. Esto quiere decir de que los ángeles son parte de la familia de Dios. ¿O qué crees? ¿De que son nuestros familiares que se han ido al cielo? No, está hablando acerca de la familia angelical. Pero nosotros también hemos venido a ser parte de la familia de Dios aquí en la tierra. ¿Siguen conmigo? Por tanto, los ángeles y nosotros conformamos la familia de Dios en los cielos y en la tierra. Aleluya. Vámonos un momento a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ver aquí en Apocalipsis varios pasajes. De hecho, yo estaba mirando muchas de estas cosas y me gozo porque ustedes, y a través de lo que el Señor me permite compartir, estaba el Señor renovando incluso muchos aspectos en mi entendimiento. Vuelvo a repetir, podríamos estar meses, años hablando y entendiendo y aprendiendo acerca de los ángeles. Así que de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, pienses que lo que hoy estás recibiendo te va a hacer en un angeólogo, ¿sí? En una persona, en un erudito sobre los ángeles. Porque además el tema angelical viene por el hecho de que no se trata del conocimiento que tú tengas, sino que el tema angelical viene por la revelación en cuanto a la relación que tú tienes con el ministerio angelical. Porque muchas personas pueden conocer muchas cosas. Hablamos acerca de ángeles, inmediatamente es muy interesante, ¿verdad? Aún en el mundo, tú hablas acerca de ángeles y automáticamente listo, los ven, ¿no es cierto? Así medio vestidos de blanco, con 2 alitas, ¿verdad? Y poco más su aureolita aquí, listo. Ese es un angelito. Y por eso es tan importante entender qué es lo que las escrituras dicen acerca de los ángeles. Cuando entremos a algunas de las características de los ángeles, ¿tú sabías de que los ángeles se presentan como varones, por ejemplo? Varones vestidos de blanco. Entonces, no todos los ángeles, por cierto, tienen alas. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, pensamos o nos imaginamos ángeles siempre con alas. Y no necesariamente es así. Entonces el tema angelical no viene por el hecho de qué es lo que tú conoces, sino cuánto de esto te ha sido revelado. Y esto debe venir por revelación del Padre. Entonces Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo,
que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Qué interesante de que los ángeles están aquí mostrándonos, o están siendo mostrados a través de las escrituras, los ángeles que tienen una capacidad para mostrar el mensaje de la revelación de Jesucristo. Miren el mismo capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, desde ya, y esto es solamente el capítulo 1 de Apocalipsis. Por eso te decía, podríamos nosotros simplemente haber tomado, y todo lo que estamos viendo hoy, tú lo puedes ver contenido y además revelado en el libro de Apocalipsis. La cantidad de referencia angelical en Apocalipsis es impresionante en comparación de toda la Biblia. Pero aquí vemos como, y ustedes recuerdan algunos versículos anteriores, nos dice que yo vi al que estaba ahí sentado, pero habían 7 estrellas y 7 candelabros. Y él estaba en medio de los 7 candelabros. A su diestra estaban las 7 estrellas. Mira cómo, si las estrellas son ángeles y los candelabros son iglesias, los ángeles y las iglesias deben caminar juntos, de la mano. Pero muchas veces nosotros tomamos el tema angelical ha sido de pronto uno de los temas más atacados por la religión. ¿Por qué? Por la religión. Porque la mayor cantidad de la gente piensa en ángeles desde una perspectiva de la nueva era. Como la nueva era ha tomado todo este tema angelical, como la nueva era ha tomado todo este tema de lo que es la espiritualidad, algunas personas hablan acerca de la metafísica y todo esto, entonces la iglesia tiene temor y dice, no, mejor no tocaremos acerca de los ángeles. Y tomamos solamente un par de versículos cuando nos dicen, no, es que un ángel te puede engañar. Es que cuidado, en realidad, cuidado sea un ángel caído. Y no es, ni siquiera entendemos quiénes son los ángeles caídos y dónde están los ángeles caídos. Uno de los errores más típicos de cometer en cuanto al tema angelical es equiparar a los ángeles caídos con demonios. Y eso no es bíblicamente correcto. Los ángeles caídos no es igual a los demonios. Los demonios son otro tipo de seres. Los ángeles caídos tienen además son ciertos ángeles caídos, no son todos, que cayeron en ciertas oportunidades, en ciertos momentos de la historia. Y pues para ellos ha sido reservado un lugar específico. Entonces, como la iglesia tiene estas cosas y solamente lo repetimos por repetir, decimos, no, cuidado, estés adorando a un ángel, porque si hablamos mucho de ángeles, estamos adorando a los ángeles. Perdón, pero es que la iglesia, y por eso estoy enfocado en el Nuevo Testamento, la cantidad de veces que hay interacción humana con los ángeles es impresionante. A tal punto que quizás no voy a tener tiempo para entrar en todo esto, pero tú por favor lee Hechos capítulo 12. Y Hechos capítulo 12 es uno de los pasajes más impactantes de cómo era la relación angelical con la iglesia. Y estamos hablando de la iglesia primitiva, la primera iglesia. Porque ustedes recuerdan de que Pedro es llevado a la cárcel, ¿no es cierto? Y mientras él está en la cárcel, matan a Jacobo y al día siguiente quieren matarlo a Pedro, justo después del día de la Pascua. Lo quieren matar a Pedro, y en lo que él está, mientras él estaba en la cárcel, la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Orando. ¿Orando por qué? Por la liberación de Pedro. Y mientras ellos están orando, ¿qué hace el Señor? ¿Cómo libera a Pedro? Manda un ángel. O sea, viste, hay cosas que están en las escrituras. Nosotros agarramos y somos tan literalistas en la palabra y decimos, es que si no está en la palabra de Dios dicho así, escrito así, entonces es mentira.
Bueno, entonces, ¿qué crees que estaban orando? ¿Cuál crees tú que era la oración de los santos para que sea liberado Pedro? Oh Señor, por favor, libéralo, que se rompan las cadenas. Señor Jesús, por favor. Ah, qué precioso. Envía tus ángeles a guardarlo. ¿Acaso no es esto bíblico? ¿Acaso no es incluso como Satanás tentó a Jesús? Porque él dice, lánzate de aquí del pináculo, ¿se acuerdan? Porque escrito está, él enviará a sus ángeles a guardar a su amado. Oye, ¿no crees de que eso, algunos van a decir, no, pero es que esto ya estamos forzando, porque no dice eso la palabra, esto es una conjetura? O sea, ¿la iglesia tiene autoridad o no tiene autoridad? La iglesia, los hombres han sido hechos un poco menores que los ángeles, pero todo lo sujetó a ellos, ¿sí o no? ¿Eso incluye a los ángeles o no? Ahora, nosotros podemos ordenar a los ángeles o pedimos al Padre que envíe la orden. Ah, ¿se dan cuenta? Entonces, ustedes recuerdan ese pasaje, el ángel entra a la cárcel y de hecho Pedro ni siquiera se da cuenta de que esto es una realidad. Él está pensando que es una visión. Y hay muchos detalles. Ay, Señor, no quiero distraerme con esto. Por favor, hágame recuerdo que tengo que cubrir el resto. Sí, pero es que ese pasaje de Hechos 2 es tan precioso. Pedro está esperando de que los ángeles o el ángel que les ha enviado haga todo. Porque entra el ángel, se abre la puerta y el ángel le dice, Pedro, levántate, ciñe tus lomos y ata tus sandalias. ¿Por qué? Porque Pedro está así mirando así como, seguro va a venir, me va a cargar, me va a llevar y voy a ser sacado y aleluya, gloria a Dios. Y eso es lo que pasa. Mucha gente piensa de que los ángeles son sus esclavos, son sus empleados. Son en realidad los ángeles nuestros consiervos. Ahora, consiervo, ¿qué quiere decir? De que tanto ellos como nosotros trabajamos. Los ángeles van a hacer todo lo que nosotros no podemos hacer, pero de ninguna manera van a hacer lo que nosotros sí podemos hacer. Pedro estaba esperando de que el ángel venga y le amarre los guatos. Y algunos hermanos esperan eso, ¿no es cierto? Yo he escuchado enseñanzas de personas que respeto mucho todo lo que tú quieras, pero de pronto es como que, oye, se están propasando con los ángeles. No, a mí cuando se me pierde una llave, yo le digo, ángel, ángel de mi guarda, por favor, haz aparecer ahora, hasta contar 5 mis llaves. Oigan, no, por favor. O sea, el ángel lo tienes ahí de cuida llaves. Cómprate un AirTag y ponle ahí para que puedas encontrar tus llaves, bendito Dios. ¿Sí? Entonces, pero los ángeles y la iglesia deberían interactuar de una manera tan tremenda que mira cuando finalmente Pedro sale y va a la casa, ¿no es cierto?, de Rode. Pastor América, creo que tú compartiste tanto acerca de Rode, ¿no es cierto? Hace un tiempo atrás, lo recuerdo. Pero cuando va a la puerta y Rode, ¿no es cierto?, ella entra a la iglesia otra vez. Y algunos dicen, no era iglesia, era la casa de una. No, sí, pero era una iglesia. Porque donde 2 o 3 están reunidos, allí está Él. Esa es una iglesia. Entonces cuando entra, ella dice, Pedro está afuera, Pedro salió. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Es su ángel. Ahora, para todas aquellas personas que tienen ese impasse de pronto en su cabeza, no, es que este tema de los ángeles no es muy raro, es que yo no sé realmente si es que tenemos que tomar esto de los ángeles o no. Para la iglesia primitiva era normal de que los ángeles se presenten. Tanto así que Pablo, lo tengo aquí también en las notas, en algún momento tal vez lo leamos, pero tanto así de que Pablo dice, si algún otro viene a hablarles otro evangelio, sea un hombre o sea un ángel. ¿Por qué? Porque los ángeles se presentaban en medio de las reuniones, como lo siguen haciendo ahora, por cierto, y los ángeles predicaban la palabra y les enseñaban a los discípulos. Por eso es de que la iglesia dice, no, Rode, estás mal, debe ser el ángel de Pedro el que está viniendo, y no le creen. Ese es el tipo de interacción que hay, no voy a decir que había, que hay entre ángeles y la iglesia. Pero la iglesia tiene que aprender a caminar como candelabros junto con las estrellas.
candelabros y estrellas. Nunca vas a ver separados a estos dos, vas a verlos siempre juntos. Apocalipsis 2, te dicto solamente los pasajes, pero simplemente para que veas esto. Apocalipsis 2, versículos 1, 8, 12, 18. Capítulo 3, versículo 1, versículo 7 y el versículo 14. Les dicto nuevamente. Apocalipsis 2, versículos 1, 8, 12, 18 y el capítulo 3, 1, 7 y 14. Es muy interesante que todos los mensajes que el Señor le dice que sean escritos por Juan son escritos no a la iglesia de Tiatira, no a la iglesia de Éfeso, no a la iglesia de Pérgamo, no a la iglesia, no les escribe a la iglesia, sino que dice, escribe al ángel de la iglesia. Qué tremendo. Esto nos va a dar pie para que podamos entrar al siguiente punto probablemente. Pero qué tremendo, porque esto quiere decir entonces de que cada iglesia, toma nota muy bien de esto, porque ustedes necesitan aprender, todos necesitamos aprender, toda iglesia necesita aprender esto, pero cada iglesia tiene al menos un ángel asignado. De lo contrario, no tiene ningún sentido de que sea escrito al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora, qué interesante. No dice a la congregación en la calle tantos, esquina tantos, número tantos de Éfeso, ¿no es cierto? Sino que dice al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea que como el Señor nos mira, el Señor no nos mira como congregaciones. Nosotros nos miramos como congregaciones y tenemos ahí nuestras poleras, nuestra camiseta. No, esta es mi iglesia, aleluya. Parecemos futbolistas, ¿no? Y el Señor dice, oye, qué lindo, o sea, está muy bien, qué lindo que ames la congregación, el lugar donde tú estás y todo, pero Él ve una sola iglesia en cada ciudad. Entonces hay ángeles que son asignados a su iglesia. Amén. Apocalipsis 7, versículos 8 y 9. Apocalipsis 7, todo el capítulo 7, todo el capítulo 8, todo el capítulo 9, y podríamos así estar en muchos otros capítulos. Los ángeles están constantemente involucrados en el plan de Dios para la humanidad y para la creación. Entonces a ellos los vamos a ver continuamente anunciando las escrituras. Por eso creo que mirar este tema del tema angelical es realmente tremendo. Ok, voy a correr. Algunas características y clases de ángeles. Algunas características. No voy a tocar todas ellas porque no vamos a terminar nunca jamás, ¿sí? Entonces, algunas características y las clases de ángeles que hay. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Hebreos 1:7, y esto sí está haciendo mención de un pasaje en el Antiguo Testamento, pero nos dice en Hebreos capítulo 1:7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero esto está citado del pasaje en el Salmo 104, versículo 4. La mayoría de sus Biblias debe tener igual esa referencia, pero tú por favor escribe el Salmo 104, versículo 4, para que comparemos ambas traducciones, porque en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, no te olvides que está escrito en griego. Pero en el Antiguo Testamento dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. Ahora aquí vamos a tocar un par de cosas acerca de algunas características de los ángeles. Muy bien. En primer lugar, podríamos fácilmente, rápidamente definir que los vientos, ahora, no todos los vientos, pero sí los vientos son ángeles. O una característica de los ángeles es de que son vientos. También se revelan como llamas de fuego. Ahora, ¿toda llama de fuego es un ángel? No. ¿Todo viento es un ángel? No. ¿Sí?
Voy a tomar el pasaje del Salmo 104:4. Dice: Él hace que los vientos sean sus mensajeros. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra malak, M-A-L-A-K, que es la palabra estándar para ángeles en el Antiguo Testamento. Pero la palabra ángel en el Antiguo Testamento significaba también un mensajero. Entonces, dentro de las características de los ángeles es de que ellos son mensajeros. Ahora bien, si son mensajeros, imagínate de que yo vengo aquí hoy con un mensaje y simplemente estoy aquí sentado y tenemos toda la reunión y yo me quedo simplemente sentado. ¿Sí? Fue muy hermoso, muy precioso. Yo llegué, me senté por aquí y una hermana, no sé cuál fue la hermana preciosa, pero me dijo: pastor, por favor pase aquí adelante. Y me vengo aquí adelante y me quedo aquí sentado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente ella me reconoció de la anterior vez que estuve. Dijo: bueno, si es el pastor, entonces lo hago pasar aquí adelante. Listo, me siento aquí adelante y estoy acá. Ahora, yo soy un mensajero y tengo un mensaje para dar. ¿Correcto? Pero a menos de que el pastor Wilmer no tomase, ¿no es cierto?, el micrófono y diga: por favor, pastor Pablo, pase aquí adelante, y tiene el tiempo para compartir, ¿no es cierto? Yo siempre soy muy respetuoso y cuidadoso donde sea que me invitan. Entonces yo pregunto: ok, ¿cuánto tiempo tenemos? Para estar consciente simplemente acerca de eso, ¿sí? Entonces me dice: bueno, tiene este tiempo, y me da el micrófono y entonces puedo compartir el mensaje, ¿cierto? Yo no puedo agarrar y entrar, ¿no es cierto?, aquí, entrar así como Pedro en mi casa y tirar todas las sillas y decir: aleluya, ok, gloria a Dios, se acaba la alabanza, por favor siéntense, y empezar a compartir. No puedo hacer eso, a pesar de que tenga un mensaje, ¿no es cierto? Ahora, si los ángeles son mensajeros, te hago una pregunta: si son mensajeros, ¿crees que tienen un mensaje? Muy bien, tienen un mensaje. Entonces, como iglesia, ¿no crees que nosotros deberíamos aprender también a dar lugar para que los ángeles nos den su mensaje? Porque viste, así como hizo Pastor Wilmer conmigo: pastor, pase por favor, tiene micrófono, comparta. Entonces es muy importante entender este pasaje acerca de que son vientos y son llamas de fuego. Es muy interesante que dice la palabra, Jesús estaba hablando acerca de esto y dice: el espíritu es como el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dentro de muchas cosas que podríamos hablar solamente acerca de este pasaje, tú tienes que tener aquella sensibilidad, y esa sensibilidad se va gestando o va creciendo en cuanto a la manera, perdón, en que tú quieres relacionarte con el ministerio angelical. De pronto algunas personas dicen: ay, he visto un ángel. Amén, gloria a Dios. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto algún ángel? Sí, gloria al Señor Jesús por eso. Y yo voy a terminar hoy haciendo una pequeña oración, soltando sobre ustedes de que puedan sus ojos ser abiertos al movimiento angelical. Porque así mismo como estamos hablando ahora, y les decía hace unos minutos, hay un movimiento angelical impresionante. Los ángeles han estado, pero se están moviendo tremendamente en este mismo instante. Y eso es algo que tú tienes la misma capacidad. Simplemente es cuestión de que tú puedas desarrollar esa tu relación con los consiervos. Porque viste, ustedes son consiervos acá unos de los otros, ¿o no? ¿Verdad? Sí. Cuando están los sugieres, están como consiervos sirviéndote. Están los del grupo de alabanza como consiervos. Tú estás acá como consiervo, haciendo de esa misma manera. Pero tú no vas a tener una relación si no conoces a la otra persona. De la misma manera sucede con los ángeles. No vas a tener una relación si no conoces de ellos, si no los conoces. Entonces, si nosotros tenemos una apertura a esto, como es como un viento el movimiento angelical, aún dentro de la adoración, por ejemplo. Y esto es algo en lo que hemos trabajado, solamente como un ejemplo, en la congregación donde el Padre nos permite pastorear junto con mi esposa. Hemos trabajado con el grupo de adoración para que ellos puedan aprender y crecer en todo lo que es el movimiento angelical. Porque el movimiento angelical, dentro de muchas cosas que podríamos hablar de las características angelicales, es de que los ángeles, si en algo están realmente involucrados, es en la palabra y en la adoración. Estos dos son casi básicamente inseparables para los ángeles. Si un ángel no está en la adoración, pues te digo, o no es ángel, o la adoración no está yendo a ningún lugar. ¿Sí?
Y lo mismo sucede con la palabra, porque los ángeles están ministrando también. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, la última vez que estuvimos acá y la visión del ángel que estaba aquí parado, que estaba vertiendo las aguas mientras estaba compartiendo la palabra. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Entonces es muy importante esto. Entonces hemos entrenado nosotros al grupo de alabanza, por ejemplo, para que nosotros también tenemos algunas listas de canciones, conocemos qué es lo que va a pasar. Los líderes de alabanza se van preparando y dicen, bueno, tal vez vamos a hacer esta canción, vamos a hacer esta otra canción. Pero hemos estado entrenándolos constantemente, continuamente. Seguimos siempre bajo entrenamiento, pero para que puedan aprender a ser sensibles a ese viento angelical. Porque si los ángeles son como viento, tú puedes estar ministrando una canción y de pronto sientes ese mover del espíritu que te está diciendo, ¿sabes qué? Corta esta canción y toca esta. Y ahí es como que ahí es donde realmente son puestos a prueba los adoradores, ¿verdad? Pero no, es que no hemos ensayado, ¿verdad? Entonces eventualmente nosotros, esto no quiere decir que tiene que ser para absolutamente todos, no, de ninguna manera. Yo creo en que todo grupo de alabanza, el ministro debe saber tocar, muchas cosas que nos dice acerca de David. Muy bien, pero al mismo tiempo tenemos que tener la libertad del Espíritu Santo. ¿Recuerdan el pasaje donde dice, donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad? Hay una traducción que me gusta mucho a mí de ese pasaje que dice, donde el Espíritu de Dios es Señor, allí hay libertad. ¿Cómo cambia, no? Porque en muchos lugares el Espíritu de Dios no es el Señor, sino que somos nosotros los líderes de alabanza y decimos, no, es que yo ya he preparado estas canciones y pues estas canciones, más te vale Espíritu Santo y a todos sus ángeles se muevan con esta canción. ¿Y qué si el Espíritu de Dios de pronto nos lleva con otra canción? ¿O qué si es que de pronto el Señor quiere que cantemos durante media hora el coro? Entonces es importante entender todo este tema en esta característica de que los ángeles son como vientos, pero también son mensajeros. Entonces aprendamos a darles el lugar. Amén. Ok, Apocalipsis 11:15, te leo rápidamente. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces del cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Acá simplemente es uno de tantos pasajes. De hecho, en Apocalipsis tú tienes 7 ángeles que tienen cada uno una trompeta. Entonces, dentro de algunas características, hay ángeles que tienen trompeta en mano. ¿Todos los ángeles tienen trompeta en mano? No. ¿Sí? No, definitivamente no. Entonces, ¿la trompeta para qué es dada? Para anunciar algo. Por eso es de que esto está tan relacionado al anterior pasaje, porque los mensajeros, la palabra mensajeros, ustedes conocen la palabra heraldos, con H, heraldos. ¿Sabes tú qué era un heraldo? Un heraldo en los tiempos antiguos, cuando habían reyes, el heraldo lo que hacía, entraba antes de que venga el mensajero mismo y tocaba la trompeta y decía, tu, 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 y todos sabían de que ese sonido de trompeta era para estar atentos. Y entonces pasaba él que tenía el rollo, abría el rollo y leía el mensaje. Y dice, esto, dice el rey. Cerraba y todos. Entonces hay ángeles que tienen trompeta en mano. De hecho, bueno, sí lo voy a poner ahí porque yo sé de que esta es una iglesia que está en un entrenamiento apostólico y profético. Y no estoy hablando de hoy, en un entrenamiento constante apostólico y profético. ¿Sí? Entonces, sí les voy a comentar esto. De hecho, el ángel asignado a la paz es un ángel que tiene trompeta en mano. Ahora, ¿todos los demás ángeles de todo el resto del territorio de Bolivia tienen trompeta? Pues no. Pero sí hay ángeles que tienen trompeta en mano, ¿sí? Apocalipsis 14:6. Este es muy bueno, este pasaje. Apocalipsis 14:6. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra,
Qué interesante, a toda tribu, a toda nación, a toda lengua y a todo pueblo. Es muy interesante este ángel. No tenemos el tiempo para poder profundizar acerca de esto, pero hay al menos un ángel, que tiene el evangelio eterno. Y es un ángel muy poderoso. Y si tú estudias un poco acerca del evangelio eterno, hay una diferencia entre el evangelio de la salvación y el evangelio del reino. Y aún el evangelio eterno. Pero el evangelio eterno es un tema muy, muy tremendo. Apocalipsis 14 del 8 al 10. No voy a leer todos estos pasajes porque quiero correr y quiero que nos enfoquemos en la iglesia, aunque ya hemos estado hablando mucho acerca de esto. Pero Apocalipsis 14 del 8 al 10 te hablaba acerca de estos ángeles que son pregoneros, ¿sí? Todo el capítulo 14 tú vas a ver muchos de estos versículos, pero estos ángeles se presentan para dar un mensaje. Pero no solamente es para dar el mensaje, sino para que aprendamos a interactuar con los ángeles. Entonces, cuando hacía la pregunta hace rato, si algunos de ustedes han visto algún ángel, qué hermoso, qué precioso que hayan visto un ángel. Pero si solamente lo viste, no cumplió el propósito el ángel que tenía para el cual se manifestó. ¿Cómo así, Pablo? Pues claro, o sea, si los ángeles son mensajeros, yo nunca voy a olvidar esto que le sucedió a mi hija hace varios años atrás, unos 7, 8 años atrás. Estábamos en otro local y ella fue a la sala pastoral, a la oficina, para recoger una Biblia, porque ella quería estar leyendo lo que estábamos haciendo. Y en lo que ella va a recoger la Biblia, ella escucha a alguien atrás y se cierra la puerta. Y entonces se da la vuelta, mira y vio un ángel ahí de frente. Y el ángel tenía en su mano un montón de llaves. Ahora, esta fue la primera experiencia angelical de mi hija, mi primogénita, ¿sí? Y ella, pues como muchos de nosotros nos pasaría, porque realmente cuando estas experiencias te suceden, son experiencias que, ¿no es cierto? Y muchos, ¿qué pasó? ¿He visto un ángel? Ay, no, por favor, ayúdame, he visto un ángel. Y claro, es que es algo temible. ¿Te imaginas tú? Por eso es de que yo cuando escucho a algunas personas, sí he visto a este ángel, y le he dicho, no, búscamelo mis llaves, ¿no? No sé qué ángel, ese sí debe ser un ángel caído, güey, ¿no? Porque de los ángeles que yo conozco en las escrituras, son ángeles poderosos. Son ángeles pero imponentes, y muchas veces mucha gente, imagínate si Daniel el profeta, imagínate la casta de profeta, cayó como muerto después de haber tenido una visitación angelical. Nosotros a veces, no, sí, este angelito aquí está viniendo, aquí estoy charlando con mi ángel, ¿no? Así, siéntate aquí a mi lado, por favor, o sea, condúcemelo más, ¿no? O sea, no, pues, hermano. ¿Sí? Entonces mi hija naturalmente vio esto y vio a este ángel y tenía estas llaves, y ella se asustó, agarró la puerta, cerró la puerta y corrió. Yo estaba predicando y después de esto ella viene y dice, papá, he visto un ángel. Y yo le dije, ¿y te entregó las llaves, mi amor? ¿Qué? No, tuve miedo, cerré la puerta. No, está bien. Me senté con ella y le tuve que explicar. Ok, mire, está bien, entiendo lo que está pasando, pero tú tienes que sobrepasar tu emoción natural. Y tienes que entender que si este ángel se presentó, mira que este ángel se presentó con llaves. Si se presentó con llaves, ¿por qué estaban esas llaves? ¿Para qué son esas llaves? ¿Cuál de esas llaves te quiere entregar? ¿Y qué puerta es la que se tiene que abrir? Entonces, amados, tenemos que aprender a tener una interacción con los ángeles. Los ángeles no se presentan simplemente para que, ay, ras, ese sentido aquí, uy, Señor Jesús, uy, amén, qué lindo, gloria a Dios por eso. Es una expresión hermosa, es una manera de poder expresar lo que estamos sintiendo. Gloria a Dios. Ahora, sacúdete de eso y pregúntale, ¿cuál es el mensaje? Porque si no tienes el mensaje, estos que son mensajeros se han presentado en vano.
Vuelvo al ejemplo, imagínate que yo vengo y tengo aquí todo, o sea, y amados, no se preocupen porque lo que no cubra lo van a tener, lo tienen ahí, les he entregado, tienen todos los pasajes y todo lo demás, así que, y tienen una breve explicación muy corta, muy puntual, tú puedes estudiarlo y profundizar. El mismo Espíritu Santo que está en mí, que me revela estas cosas, está en ti. Así que no creas que no, es que el pastor sabe más. No, el Espíritu es nuestro maestro. Y Él como me enseña, te enseña a ti. Amén. ¿Sí? Entonces, imagínate con el ejemplo que te da. Yo puedo llegar así con un tremendo chorizo de mensaje, pero si no me dan lugar para compartir, el mensaje me lo quedo yo. Y termina esta reunión y pues a una cierta hora yo me tengo que ir. Y lastimosamente muchas veces la iglesia está en esa condición. Hay ángeles que se están moviendo, hay un movimiento angelical, por eso la adoración es tan importante. Hay un movimiento angelical tan tremendo donde necesitamos aprender a escuchar. Aún los ministros, los que van a compartir la palabra de Dios, tienen que aprender a ser sensibles. ¿Cuántas veces me ha sucedido de que yo he preparado un mensaje hasta las 3, 4 de la mañana y estoy listo con el mensaje, pero llego a la congregación y en medio de la adoración el Espíritu Santo dice: mira, ¿sabes qué? Vamos a hablar acerca de esto. Y de pronto se presenta el ángel con el rollo y me dice: ¿quieres el rollo? Claro que lo quiero. Tomo el rollo y leo el rollo y es como que, es que esto no lo he preparado, pero esto es lo que Dios quiere que hablemos. Y pues mi mensaje que había compartido, que había traído para compartir, queda simplemente: ok, gloria a Dios, esto lo aprendí yo para mí, para mi beneficio, si algún día lo comparto, gloria. Pero ¿qué es lo que el Espíritu quiere hablar hoy? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, hay ángeles segadores, hay ángeles de aguas, hay ángeles, mucha cantidad de ángeles. Quiero que nos enfoquemos, por favor, en la iglesia y los ángeles. En la iglesia y los ángeles. Ok, hemos hablado mucho acerca de esto, pero solamente para que lo sepas, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 11, te voy a dar específicamente los versículos: Hechos 10, 3, 7 y 22. Hechos 10, versículos 3, 7 y 22. Y Hechos 11, 13 nos habla acerca de cómo fue fundada la iglesia gentil. Ahora, nosotros somos una iglesia de gentiles, y no porque seamos gentiles los unos con los otros, aunque alguien muy gentilmente me trajo este mate, ¿sí? Pero la iglesia gentil es la iglesia que no es la iglesia de Israel, sino todo aquel que no es israelita es gentil. ¿Sabías tú de que la iglesia gentil en realidad es fundada por medio de palabra de instrucción angelical? Ahí tienes a Cornelio, quien está simplemente haciendo lo que él estaba acostumbrado a hacer. Él daba y él oraba, él ayunaba, pero era un gentil. Cornelio era un hombre que no era israelita. Si tú quieres, bajo todos los términos estrictos de la ley, un no creyente. Pero dice el versículo 3: este vio claramente en una visión. Ahora, vio claramente en una visión. Por eso pregunta: ¿cuántos han visto ángeles? Ah, sí, amén, gloria a Dios. Buenísimo, pero mira lo que pasa. Como a la hora novena, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a sus criados. O sea, la interacción angelical con un no creyente es impresionante. Y a través de esta interacción la iglesia es fundada. Ahora, mira qué interesante que los ángeles tienen conocimiento de cosas
aún proféticas. Porque le dice, hay uno, Simón, en Jope, está en la casa de Simón el curtidor. Lo vas a encontrar aquí haciendo esto. Oye, los ángeles tienen un conocimiento que la iglesia necesita tener. Entonces, ¿será posible? Solamente lo pongo ahí para que tú lo medites, lo mastiques y el Espíritu Santo te traiga una respuesta. Pero ¿será posible de que hay veces en que nosotros, porque viste de vuelta al pasaje en Hebreos y en el Salmo 104, los espíritus o los vientos es una palabra intercambiable? Porque en el Antiguo Testamento debería decir de esta manera: Él hace a sus vientos mensajeros. En el hebreo se lee, Él hace a los ruaj malax o malaquín. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo en el hebreo. Ahora, ¿qué es ruaj? Espíritu, el viento o aliento. ¿Sí? Ahora, pregunto, ¿será posible que algunas veces, no todas, pero que algunas veces nosotros decimos: pastora, el Espíritu Santo me reveló esto? ¿Será posible de que no haya sido el Espíritu Santo, sino el espíritu simplemente de un ángel? Porque el ángel le reveló a Cornelio a quién debía mandar a llamar. No dice de que fue el Espíritu Santo. Ahora, eso no quita en ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela todas las cosas. Él nos va a traer a memoria todo lo que hemos aprendido. Él nos va a revelar a Jesucristo. Pero hay cosas que quizás y solo quizás te las esté revelando en realidad un ángel. Pero hasta que tus ojos no son abiertos a esa realidad, lo único que nos queda a nosotros es que es el Espíritu. Y bueno, ¿qué espíritu? Pues es el Espíritu Santo. Y aquí Cornelio tenía clara la visión de que fue un ángel, no fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir de manera posterior, no es de que venga Pedro a la casa. ¿Siguen conmigo? ¿Sí? Ok, Hechos 12 ya hemos visto acerca de esto. Miren Hechos 23 versículo 8. Este es buenísimo. Hechos 23, 8. Porque los saduceos dicen, mira, los saduceos dicen. ¿Quiénes? Los saduceos. Ahora, ustedes saben de la diferencia entre los saduceos y los fariseos, ¿no ve? Saduceos y fariseos, los dos eran feos, pero por lo menos los fariseos eran más bíblicos, ¿no? O sea, eran muy celosos. Ustedes deben recordar de dónde vienen todos ellos, las diferentes corrientes y todo, pero eran muy celosos los fariseos, ¿verdad? Pero los saduceos tenían una característica. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Ahora, qué interesante es este pasaje. Porque yo puedo decir con total autoridad de que hay muchas congregaciones que son congregaciones de saduceos. Ahora, ¿dónde nace todo este tema de ser congregación de saduceos? Pues cuando una congregación o una iglesia, ahora mira la diferencia entre estas dos palabras. Congregación somos los que estamos acá. Iglesia eres tú. Mira cuántas iglesias hay hoy congregadas. ¿Sí? Tú eres iglesia. ¿Sí? Pero hay congregaciones y también hay iglesias que afirman que los ángeles no son una cosa real. Ahora, ¿cuál es el problema con que digamos, no, sabes que no nos metamos en este tema angelical, no nos metamos en esto de los ángeles porque nos vamos a meter en problemas? Bueno, hay un problema fundamental. La resurrección fue anunciada por ángeles. Y, bueno, me queda muy claro. Si no crees en ángeles, automáticamente estás negando la resurrección de Cristo. Y si tú niegas la resurrección de Cristo, estás negando a Cristo Jesús. Es muy fuerte esto que te estoy diciendo. Es sumamente fuerte, es impactante en realidad, pero los saduceos dicen que no hay resurrección. ¿Y cómo niegan la resurrección?
¿Se acuerdan ustedes que hubo ese momento donde los fariseos, dice, se juntaron con los sacerdotes, ¿no es cierto? Y les dijeron a los que vinieron, a los muchachos que vinieron, dijeron, es que un ángel movió la piedra y estos y caímos como muertos y todo, ¿se acuerdan? Y dicen, no, tomen plata, tomen dinero. Ustedes van a decir de que no fue así, sino que sus discípulos se robaron el cuerpo. ¿Por qué es tan importante ese pasaje ahí? Porque esto es una falacia que surge a la resurrección de Cristo. Por tanto, si nosotros negamos el movimiento angelical, estamos negando la resurrección de Cristo. La iglesia necesita tener ese entendimiento con los ángeles. Amén. Por cierto, 1 Corintios 6:3, voy a saltar varios pasajes, todo esto ustedes lo van a tener, estoy seguro que los pastores van a compartir con ustedes, pero 1 Corintios 6:3 dice, ¿o no sabéis que nosotros hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Qué interesante ver esto, nosotros juzgaremos a los ángeles. ¿Es posible de que la iglesia juzgue a los ángeles? Pues claro, es bíblico. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 3, versículo 10, que la iglesia, este es el propósito de la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los celestiales. Ese es el propósito principal y fundamental de la iglesia. Por eso hace un mes atrás, cuando estábamos hablando acerca de las cortes celestiales, les decía, miren, qué lindo es de que podamos tener una congregación y nos reunamos y que estemos, ay sí, que mi necesidad, que esto, que la sanidad, que la prosperidad, que pero el momento en que subamos a la corte y la iglesia se siente en ese lugar y diga, estamos llamados para gobernar. Estamos llamados para sojuzgar. ¿Acaso no es esto bíblico? ¿No hizo esto? ¿Para qué causa lo hizo al hombre? Lo pone al hombre y ¿cuál es la primera palabra que sale? Multiplíquense, fructifíquense y sojuzguen toda la creación. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Para eso hemos sido llamados. Entonces la iglesia tiene autoridad para poder incluso juzgar a los ángeles. En Hebreos capítulo 12, el capítulo 12 es un pasaje hermosísimo. Desde el versículo 18 en adelante se los leo rápidamente. Ya termino, amados, y lo que no he logrado cubrir se los dejo ahí para que ustedes lo estudien, lo investiguen, lo sigan profundizando y el Espíritu Santo les hable. Pero dice el versículo 18, Hebreos 12, 18 al 22, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual oyeron rogando. Los que oyeron rogaron de que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. ¿Viste? Esto es lo que les estoy hablando de Éxodo, ¿no es cierto? Si aún una bestia tocare el monte, será apedreado o pasada con dardo. Y era tan terrible lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y ahora mira lo que dice el 22 al 24. Ustedes no se han acercado a este lugar, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ahora, esto viene a continuación, es la definición espiritual de la iglesia. La iglesia es el monte de Sión. O déjame ponerlo de esta manera, la iglesia debería ser el monte de Sión. Algunos, pero como eso debería ser. Claro, lo que pasa es de que muchas veces no somos el monte de Sión, somos cualquier otro monte. Pero las características del monte de Sión son claras. A la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál es la ciudad del Dios vivo? La Nueva Jerusalén. Ahora, la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 20, 21 y 22 nos dice, ¿no es cierto? Y ven, por cierto, un ángel es el que le muestra a Juan quién es la esposa del Cordero. Le dice, te voy a mostrar la esposa del Cordero. ¿Se acuerdan? ¿Y qué es lo que ve? Vio una ciudad que descendía del cielo. Esa es la iglesia, ¿sí? Entonces dice, os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, amada iglesia,
todos nosotros deberíamos tener cada vez que nos reunimos, si nos estamos congregando en Sión, deberíamos tener la capacidad de mirar la congregación de millares de ángeles a nuestro alrededor. Por eso algunas veces cuando las personas dicen, uy, qué tremendo, dice el profeta que ha visto ángeles. Es que si estás en Sión, los vas a ver. Y esa va a ser mi oración final. Os habéis acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios y juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Sí? Entonces, qué tremendo, qué importante es que nosotros podamos entender de que en ese lugar, en Sión, nosotros tenemos acceso a todas estas cosas. ¿Sí? Déjame escoger uno más para cerrar esto. Bueno, creo que he hablado un poco acerca de Satanás y de sus ángeles, de su propósito. Satanás es un ángel más. Satanás, no se olviden que es el acusador. Hemos tocado esto ya muchas veces en el tema de las cortes celestiales. Pero, ok, Apocalipsis 21. Apocalipsis 10 es un pasaje tremendo que tú deberías leerlo. Que por cierto hay ángeles que tienen la capacidad de mostrarnos la palabra de Dios de una manera muy simple y sencilla. ¿Sí? La manera más simple y sencilla es como nos dice en Apocalipsis 10, de que este ángel tenía en su mano un pequeño librito. El libro, que se acuerdan, el libro es el compendio, el rollo entero de las escrituras, en la mano de ciertos ángeles se convierte en un libro fácil de leer, en un libro fácil de entender. Por eso es de que necesitamos esa relación angelical. Pero te dije Apocalipsis 21, versículo 9 y versículo 12. El versículo 9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y me dijo: ven acá y te mostraré yo a la desposada, la esposa del corderito. De este pasaje te estaba hablando. Muy bien. Por cierto, qué interesante que sea uno de los ángeles que tiene las 7 copas de la ira de Jehová. Y este es el que puede revelar quién es la esposa. El versículo 12, mientras continúa, te leo el versículo 10, 11 y 12. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. O sea, hay ángeles que son porteros y están asignados específicamente a las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, de la gran ciudad, de la ciudad de Dios, de la esposa del corderito. ¿Sí? Podríamos mirar tanto acerca del tema angelical en cuanto a su jerarquía. Podríamos ver de que hay arcángeles, hay serafines, hay ángeles de pronto que son muy como que tú digas los cabos en el ejército, pero son de un rango muy superior, porque aún dentro de esto tú puedes ver de que hay ángeles que son como relámpagos, hay ángeles que son como truenos, hay ángeles que literalmente son trompeta, hay ángeles que literalmente son agua, son fuego. Hay tantísimas referencias acerca de esto, pero ¿cómo cerramos todo esto, amados? ¿O hacia dónde vamos? Podemos conocer mucho de los ángeles y no conocerlos a ellos. O bien, podemos conocer tanto a los ángeles, al otro extremo, que nos olvidamos de Jesucristo, que es el centro. Tanto el uno como el otro son incorrectos. Si tú conoces de los ángeles pero no los conoces a ellos, te estás perdiendo quizás lo mejor que tenemos hoy en día como iglesia. Porque los ángeles están trabajando con su iglesia de una manera despampanante en toda la tierra. La manera del ministerio angelical en esta hora
es lo más importante. Les decía hace un mes atrás, se imaginan en esos conflictos aquí abajo con Adep Coca. ¿Y qué si no solamente se sientan para juzgar en la corte celestial y juzgan, sino que tuviéramos el entendimiento de que los ángeles están para ayudarnos? ¿Qué si es que, pastor, allá en el alto, de pronto está usted ahí en ese lugar tan hermoso y precioso que el Señor les ha entregado, y de pronto se les abre la revelación de cuáles son los ángeles territoriales y cómo estos ángeles deben trabajar a favor? De hecho, como hemos visto, el ángel que tiene el evangelio eterno, tú sabes de que cada persona que ha nacido, todo ser humano que ha nacido, el momento en que nace, en que es concebido, un ángel le ha sido asignado de por vida. Y la tarea principal de ese ángel es poder llevarle a que esta persona pueda conocer el evangelio de Cristo. Es la principal. Y una vez de que ya esté en el camino del Señor, pues guardarlo, cuidarlo, llevarlo por diferentes lugares. Pero se imaginan en las congregaciones, si tuviésemos este entendimiento, Pastora Rosita, ahí en ese lugar tan tremendo donde ustedes están, ahí cerca de la terminal, y lo que les hablábamos la última vez que compartimos allá en su aniversario. ¿Y qué si los ángeles de la terminal pudiesen ser conmovidos? ¿Qué si estos ángeles pudiesen recibir la instrucción? Porque muchas veces los ángeles no están haciendo lo que deberían estar haciendo porque simplemente la iglesia no está ocupando su lugar. Hemos estado nosotros en asignaciones donde hemos llegado a lugares y literalmente hemos visto a los ángeles así, sentadotes así. Y les preguntamos, ¿qué hacen? No, pues aquí estamos sentados esperando la instrucción. ¿Y hace cuánto tiempo están así? Estamos siglos esperando de que la iglesia entienda. Y nos dejaba locos porque decíamos, ¿cómo es posible? Pero que nadie los ha visto. No, es que nadie nos presta atención. Entonces, ¿se imaginan ustedes cómo cambiaría nuestra ciudad si la iglesia comienza a caminar en la revelación de lo que ellos son consiervos nuestros? ¿Cuánta gente podría llegar al Señor Jesús? ¿Y a cuántos podríamos llegar? Nosotros tal vez no podemos estar en el conflicto allá. Oh Señor, yo recuerdo cuando estábamos en los conflictos de noviembre del 2019, eran ángeles literalmente peleando por nuestra nación. Olvídate del color político, por eso es el tema de la política, es una desgracia en la iglesia. Cuando la iglesia se reduce a la política, ha dejado los lugares celestiales. Pero si tú hubieras visto todo lo que estaba sucediendo angelicalmente, pero ¿por qué estaba pasando esto? Porque había y hay iglesia entendida que está tomando ese rol y está diciendo, Padre, junto con los ángeles vamos a gobernar toda la tierra. Iglesia, no es suficiente conocer de los ángeles. Necesitamos aprender a interactuar con ellos. Pero al otro lado, ten cuidado de no hacer demasiado énfasis en los ángeles, que te olvides del principal de toda la creación, de Cristo Jesús. Un verdadero ángel te va a llevar a que tú reconozcas a Cristo. No te olvides que Satanás se viste como ángel de luz. Él es un ángel, pero se viste como si fuese de luz. Entonces tengamos cuidado, pero no al extremo de que, no, entonces nada de ángeles, sino que pongamos las cosas en un balance. Les pido por favor que se puedan poner de pie, amados. Les agradezco profundamente los minutos que me han brindado y agradezco al pastor Fidel, a la pastora Marisol y todo el cuerpo pastoral de Rocafiel. Para nosotros es un honor el poder estar compartiendo con ustedes. Pero quiero cerrar haciendo esta oración, porque los ojos de su entendimiento se han abierto. Porque dentro de todos los que ustedes están acá, puedan haber hombres y mujeres cuyos ojos espirituales sean capaces de ver las realidades de la esfera espiritual a su alrededor. Y que de aquello que ustedes vean, sean capaces de compartirlo con los pastores, porque hay un orden en la congregación.
Los pastores junto con el cuerpo pastoral, con el liderazgo, llámese como se llame, presbiterio profético, presbiterio, lo que quieran llamarlo, son los que deben pesar lo que tú estás viendo. Tus ojos van a ser abiertos y van a ser abiertos a toda la realidad angelical, a toda la realidad espiritual. Pero alguien con madurez tiene que ser capaz para decir, ok, gracias hermanito, gracias hermanita, vamos a pesar esto, vamos a ver en qué momento, si esto está realmente pasando. Porque a veces vemos el ámbito espiritual, lo estamos viendo, así como ves ángeles, tú puedes ver también cosas de la tiniebla. Pero toca a los pastores y al cuerpo pastoral, al cuerpo de liderazgo, pesar eso. Pero tú deberías tener la libertad para poder hablar lo que estás viendo, para poder hablar lo que estás escuchando, para que la iglesia pueda por lo menos tener la capacidad de decir, ok, dejemos que esto sea hablado, dejemos que esto sea revelado, dejemos de que esto el Señor nos siga haciendo crecer de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Así que Padre, hoy yo te agradezco porque tú nos has abierto una realidad en Cristo Jesús mucho más grande de lo que nosotros podríamos imaginar. Te agradezco, precioso Rey, porque en tu sabiduría, en tu misericordia, en tu gracia y en tu verdad, has llamado a la iglesia para que pueda ser la que gobierne en las esferas espirituales. Y queremos nosotros aprender a predicar la multiforme sabiduría de Dios a principados y potestades. Queremos ser capaces de interactuar con los ángeles que son parte de nuestra familia también. Que podamos nosotros aprender a escuchar lo que tienen que decir, pero que sobre todas las cosas, junto con ellos, podamos nosotros darte a ti, Cristo Jesús, toda la honra y toda la gloria. Porque tú eres el corderito inmolado, el único digno de tomar el rollo y de desatar los sellos. Si algo ha sido revelado a nosotros, es por causa del sacrificio tuyo, Jesús. Y por eso te damos gracias. Padre, abre los ojos de todos estos hijos tuyos que están aquí presentes y todo aquel que escuche este mensaje. Que la realidad de la esfera espiritual sea una verdad diaria. Aún, Señor, que hoy mismo sus ojos abiertos puedan mirar los ángeles que les acompañan, que puedan identificar los ángeles de las iglesias, que puedan mirar los ángeles de la nación, que puedan mirar, Señor, todo lo que está aconteciendo. Y te doy gracias, Padre, porque tú has comandado que estos ángeles, aún de los territorios colindantes a este lugar, puedan reunirse hoy. Les saludo, hermanos, y les decimos, tomen todo aquello que han recibido y lleven el mensaje a la iglesia sobre toda la paz. Que se pueda aperturar una temporada gloriosa donde las iglesias, más allá de las denominaciones, más allá de las tradiciones, comiencen a escuchar el mensaje de los ángeles. Hermanos, ángeles pueden correr por todos los vientos, al norte, al sur, al este y al oeste. Sean pregoneros de este mensaje y abran los ojos del entendimiento de la iglesia de Cristo en la paz. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga, amados. Gracias.